matrícula 2020-0261 y hoy voy a estar hablando sobre lo que es la presión arterial y el pulso. Ok, para iniciar este video vamos a estar hablando de varias definiciones y vamos a empezar definiendo qué es una arteria. La arteria son los vasos por los que circula la sangre del corazón a los tejidos, con el oxígeno y los nutrientes requeridos para esto. Las arterias sirven para transportar la sangre desde el corazón hasta la periferia corporal o los pulmones. Una vena. Una vena es un vaso sanguíneo que conduce la sangre desde los capilares hasta el corazón. Generalmente las venas se caracterizan porque contienen sangre desoxigenada. Pues, la presión arterial. La presión arterial es la fuerza de su sangre al empujar contra las paredes de las arterias. Cada vez que tu corazón late, bombea sangre hacia las arterias. Su presión arterial es más alta cuando el corazón late, bombeando la sangre. A esto se le llama presión sistólica. Entonces, cuando el corazón está en reposo entre latidos, su presión arterial es baja. Entonces, a eso se le llama presión diastólica. Pues, ¿qué es el pulso? El pulso es la frecuencia cardíaca, o sea, el número de veces que el corazón late en un minuto. La presión de pulso es la diferencia entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Y se mide en milímetros de mercurio, representando la fuerza que genera el corazón cada vez que se contrae. Pues, para terminar con el rango de definiciones, vamos a hablar de lo que es la presión arterial media. Entonces, la presión arterial media es el promedio en el ciclo cardíaco y está determinada por el gasto cardíaco, la resistencia vascular periférica y la presión venosa central. Vamos a estar hablando sobre la presión arterial, su definición, cómo se toma la presión arterial, las partes de los equipos de la presión arterial. Pues, la presión arterial es la fuerza de tu sangre contra las paredes de las arterias. ¿Cómo se toma la presión y cuál es su localización anatómica? La presión se puede tomar del lado izquierdo o derecho del brazo. La presión se puede tomar de tres maneras. Se puede tomar con lo que es el esfigmomagnómetro y el estetoscopio. Se puede tomar con el esfigmomagnómetro y los dedos, y también se puede tomar solamente viendo el manómetro. Entonces, un esfigmomanómetro, o también llamado tensiómetro, es empleado para la medición indirecta de la presión arterial, proporcionando por lo general la medición en milímetros de mercurio. Entonces, hablando de una breve historia de lo que es el esfigmomanómetro. El esfigmomanómetro fue inventado por el doctor Stephen Hale, que fue el primero en realizar mediciones de la presión arterial en mediados del siglo XXI. En su momento, obstruyó con un tubo de vidrio la arteria de una yegua, comprobando cómo ascendía la columna de sangre cada vez que latía el corazón. Entonces, en 1928, el médico Samuel Carl von Basch realizó mediciones de la presión arterial utilizando una columna de agua. Pero un año después, un filósofo llamado Jean sustituyó el agua por lo que hoy en día es el mercurio. Entonces, en el 1955 se inventó un instrumento no invasivo llamado esfigmograma. Entonces, a partir de ahí, otro médico investigador hizo el primer esfigmomagnómetro. Entonces, este fue el que tuvo éxito. Pues, las partes del esfigmomagnómetro son lo que es el manómetro, que consiste en un aparato que se utiliza para medir la magnitud física que refleja la fuerza de un cuerpo. También tenemos lo que es la pera, que es un objeto inflable redondo que permite el incremento de la presión arterial
de un sistema de esfigmomanómetro. Tenemos lo que es el brazalete, que consiste en un dispositivo de comprensión o formado por una estructura para realizar tensión a la vena. Y también tenemos lo que es la manguera, que consiste en un tubo que envía el aire recibido de la pera hacia el manómetro. Otro instrumento que utilizamos para la toma de presión arterial es el estetoscopio, que consiste en un dispositivo acústico empleado en el área de la medicina, de la enfermería y también en otras áreas para escuchar los sonidos internos del cuerpo. Usualmente se usa la auscultación de los ruidos cardíacos o los sonidos respiratorios. Bueno, pues hablando un poco de la historia del estetoscopio, el estetoscopio fue inventado en Francia en el año 1816 por René Teófilo. El fin era ser un instrumento preciso que permitiera escuchar el interior de sus pacientes sin necesidad de apoyar el oído sobre el cuerpo. Entonces, se puede usarlo, al principio se usaba lo que era un tubo de papel enrollado para canalizar el sonido del pecho y de lo que eran los pulmones. Parte de un estetoscopio. El estetoscopio está constituido por lo que son las olivas, el arco metálico, el tubo, la campana y la membrana. Después de haber hablado de la teoría sobre lo que es la presión arterial, ahora vamos a dar una demostración de cómo se toma y la presión arterial que tiene este joven. Él se llama Yurendi y hoy va a ser mi modelo. Entonces debemos tener el brazo, si no tenemos una superficie debemos tenerlo sobre nosotros para que no haga tensión. Él llegó hace aproximadamente una hora y lo dejé tranquilo porque tiene que estar en reposo al menos por 5 minutos. Colocamos el brazalete. Nos colocamos nuestro estetoscopio. Y lo colocamos donde pueda tener la presión. Asegúrese de que esté en un lugar donde no haya mucho sonido. Colocamos el manómetro donde lo podamos ver y cerramos la válvula de la pericia. Y procedemos. Ok, este paciente tiene la presión arterial en 110/80. Los valores normales de la presión arterial van, la presión sistólica tiene un promedio de 110 a 120 milímetros de mercurio y la presión diastólica va desde 70 hasta 80 milímetros de mercurio. Y podemos deducir que este paciente tiene una presión normal. Gracias. El pulso es la frecuencia cardíaca, o sea, el número de veces que late el corazón en un minuto. Contamos con diferentes tipos de pulso en diferentes localizaciones anatómicas de nuestro cuerpo. Comenzamos con lo que es el pulso radial. El pulso radial es el pulso que situado en la cara anterior de las muñecas, entre el tendón del músculo flexo y radial del cuerpo. Entonces también tenemos el pulso cubital, que es el pulso que está al lado de la muñeca, específicamente cerca del dedo meñique. Entonces tenemos el pulso carotídeo, que se encuentra en el cuello. También tenemos el pulso braquial, que lo podemos conseguir aquí en esta parte. Tenemos el pulso femoral, que está en el muslo, o sea, en la arteria femoral. Tenemos el pulso dorsal o pedio,
Este pulso se localiza en esta partecita del pie. Entonces también tenemos el pulso tibial posterior que se encuentra detrás del tobillo. Tenemos el pulso temporal situado en la sien y también tenemos el pulso facial situado en el borde inferior de la porción ascendente al maxilar inferior o lo que es la mandíbula. Pues el pulso se toma con las manos y un segundero. Las manos se usa para sentir la presión y el segundero se utiliza para tener un control de cuántas veces en un minuto cuántas pulsaciones conseguimos en un minuto. La importancia clínica de las mediciones de lo que son el pulso y la presión arterial radica en que cuando conocemos el valor normal de la presión arterial y los valores son menores o mayores a lo que es su límite normal, podemos identificar que hay un problema, podemos identificar enfermedades, así podemos buscar las causas de cada una. Entonces, la importancia de la medición del pulso es, podemos conocer el control que hay en las pulsaciones y si el corazón está latiendo la sangre correctamente. Entonces, la importancia de esta práctica para mi formación en la medicina es que conocer la presión arterial y el pulso me ayudaría a identificar rápidamente algunas patologías que mis pacientes van a llegar muchas veces. Por ejemplo, un paciente puede llegar con un dolor de cabeza o algo parecido. Yo inmediatamente voy en base a mis conocimientos, voy a relacionar este dolor de cabeza y voy a pensar, wow, yo tengo que tomar la presión arterial porque la presión arterial puede provocar dolores de cabeza. Entonces, cuando yo le mida la presión a mi paciente, me voy a dar cuenta qué está pasando, por qué está provocado este dolor de cabeza. Puede ser por otro factor, pero estoy poniendo este como ejemplo. Entonces, con el pulso puedo identificar si mi paciente está teniendo un desarrollo, si está teniendo un desarrollo correcto de lo que son los latidos de su corazón. Espero que le haya gustado el video. Muchísimas gracias.